Es mi gusto poder compartir con ustedes un tema sumamente interesante que nos ayudará bastante a entender el propósito por el cual estamos aquí. Nosotros trabajaremos con personas, trabajamos con gente, trabajamos en comunidad, por la comunidad, con la comunidad de tal forma que si no la entendemos, difícilmente podemos llegar a cumplir los objetivos o metas que nosotros necesitamos realizar. Por lo tanto, nuestra identidad y nuestra cultura son determinantes para forjar lo que somos y lo que podemos o no podemos hacer, lo que somos y lo que podemos conquistar. De ahí la importancia de este tema para que ustedes lo reflexionen, lo amplíen, lo comprendan lo mejor posible y desde ahí podamos partir a muchos otros aspectos de la formación que necesitamos desarrollar cada uno de nosotros que tenemos vocación por el servicio público, por el ejercicio político, por la administración pública, por trabajar en la estructura de un proyecto social o de un proyecto político. Por eso compartimos con ustedes hoy este tema de identidad y cultura. Tiene que ver entonces con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestros atributos de identidad. Ser o no ser, dijo el filósofo. Otro por ahí también comentó, pienso, luego existo. Entonces, si existimos, ¿para qué existimos? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos y pertenecemos? Esto es muy importante porque en ello se fundamenta pues lo que nosotros vamos a lograr. Todo proyecto político necesita enmarcarse en un concepto de quiénes somos. Tiene que ver con identidad y tiene que ver con principios ideológicos. Si no tenemos principios, si no tenemos identidad, entonces trabajaremos sin forma, trabajaremos sin estructura, no tendremos un motivo sólido para hacer las cosas. Tal vez nos convertiríamos solamente en un proyecto egoísta con un fin en sí mismo y no como un fin y con un beneficio para los demás. La identidad pues es global y es particular, es concéntrica, son círculos concéntricos. Partimos primero de lo que nosotros somos como individuos. Luego nos desarrollamos en un contexto de familia, pasamos a un contexto de colonia, de ciudad, de municipio, de estado, de nación, del mundo, y podemos entenderlo de esa manera. Yo conozco 7 países más el mío, y donde quiera que yo voy, me doy cuenta que cada país tiene su identidad propia, su bandera, su himno nacional, su lengua, su territorio, su espacio, y esto les da una identidad propia, un motivo para estar allí, algo para extrañar, algo para conquistar para su propio país. Eso se llama identidad. Si nosotros queremos trabajar en un proyecto real de nación, necesitamos primero entender nuestra propia identidad. Ahora, ¿de dónde viene pues nuestra identidad? Bueno, nuestra identidad es parte del contexto histórico en el cual nosotros nos desarrollamos. Nuestra identidad es una identidad colectiva. Somos mexicanos, pertenecemos a los Estados Unidos mexicanos. Habitamos un territorio común y tenemos una historia común en este conjunto de naciones que constituyen lo que somos hoy, este conjunto de naciones antiguas con las que se formó el México moderno. No somos una nación monolítica, nos constituimos de varios pueblos, de varias naciones, de varias culturas ancestrales que ocuparon este espacio territorial de lo que ahora llamamos México. Somos muchos pueblos que formamos nuestra cultura y nuestra identidad. Tenemos pues una cultura y una identidad multicultural, multirracial, multiétnica, más las razas que se incluyeron de Occidente hacia acá, de España, de Inglaterra, de Francia, de otros países, de África. Finalmente, tenemos una identidad multicultural. Este no es un problema, es una bendición.
Es una oportunidad de tener diferentes matices y ángulos en nuestra personalidad que nos enriquece como sociedad y debemos de estar orgullosos de ello. Entonces tenemos una identidad social, también tenemos una identidad política, aparte de habitar un territorio común, de tener una historia común, de hablar una lengua común, también creamos un Estado de Derecho, constituimos un Estado para poder regirnos y ese Estado establece leyes, la Carta Magna. Entonces somos un Estado con un sistema de derecho, un sistema político, un poder constitucional con las atribuciones de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico que nos permite habitar este territorio con derechos. Yo, si viajo fuera del país, a mí se me expide un pasaporte que me da una identidad como mexicano. Entonces puedo salir, puedo entrar, las demás naciones reconocen mi identidad. Entonces, qué importante es saber que mi México soy yo y yo soy parte de México y soy corresponsable de lo bueno y de lo malo que pase en esta comunidad global que es nuestro país, con una fuerza extraordinaria. Imagínense usted, somos más de 130 millones de mexicanos que habitamos nuestro territorio común. Un territorio común de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de selva, desierto, montañas, valles. Es un contexto fabuloso, esa versatilidad de flora, de fauna, de territorio que hace lo que nosotros tenemos. Somos el tercer país más grande de habla hispana. Somos el quinto a nivel continente. Somos el 14º a nivel mundial. Somos un gran país. Somos una gran nación. Y se construyó nuestra identidad al calor del choque de las razas, a través del choque cultural, y finalmente tenemos lo que somos. Somos mexicanos, nos llenamos de orgullo cuando nos ponemos la verde, nos sentimos contentos de ser mexicanos, y por ahí a veces cantamos México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Ese apego por la tierra, por la raza, por lo que somos, nos da un orgullo que debe de transformarse en acciones concretas y reales para que vivamos mejor. Nuestra identidad debe de ser constructiva. Aquello que es nocivo, que arrastramos como vicios culturales o sociales, podemos acabar con ellos y construir nuevos rasgos que fortalezcan nuestra identidad. ¿Por qué es importante hablar de identidad? La respuesta es muy sencilla. Solo se compromete uno con aquello de lo que se siente parte. Cuando la sociedad es apática como individuos para involucrarse en los problemas sociales, es porque no se siente parte, porque no se identifica con las causas de esa comunidad. Yo nací en Baja California. Mi identidad es baja californiana. Soy parte de la historia de este estado. Es la tierra donde yo nací. Cuando Caín Corpus cantaba El Cachanilla y yo lo escuchaba de niño, mi corazón se hinchía de emoción, porque yo crecí en los algodonales y me bañé de sudor. Y que apareciera el nombre de mi pueblo en la canción me hacía dar un sentido de pertenencia. La haría de trascendencia nacional este corrido El Cachanilla Vicente Fernández, pero yo lo escuché con el que la cantó originalmente, Caín Corpus, y yo me siento privilegiado de haber nacido en Baja California, una tierra de gente que lucha, una tierra de gente que no discrimina. Hay estados donde son sus etnias, su grupo social más cerrado. Baja California se compone de personas del resto de los estados e incluso de otros países. Los chinos tienen
bienvenida en Baja California hace muchos años. La sociedad coreana está empezando a llegar, la haitiana, de otros países, y en Baja California no los discriminamos. Los nativos sabemos que nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros mismos venimos de otros estados y nos reunimos con diferentes acentos y creamos nuestro propio acento mexicalense, nuestro propio acento tijuanense, nuestro propio acento tecatense, rosaritense, ensenadense, pero al final está compuesto de todos los acentos del país. A todos los vemos como parte de, porque nacieron aquí o simplemente porque llegaron aquí e inmediatamente recibieron carta de identidad como baja californianos. Eso a mí me ayuda a entender que nuestra identidad está tan rica de posibilidades. Somos gente que no tiene miedo a aprender, experimentar y cambiar, porque nuestros padres cambiaron cuando llegaron aquí. Dejaron un pasado y se enfrentaron a un presente y a un futuro. Tomaron decisiones de riesgo y eso es muy importante cuando hablamos de política, cuando hablamos de cambios sociales. Gente que se atreve a arriesgarse, a producir cambios, que altera el status quo, que es capaz de pensar que las cosas pueden ser diferentes. De 1823 a 1952, Baja California era solamente un territorio. Es hasta 1952 cuando se constituye en estado, 4 años antes de que yo naciera. Yo nací ya cuando ya era estado, cuando se publica el decreto presidencial que da curso a esta historia para convertirse en el estado número 29 de los 32 estados o entidades federativas con las que se constituyen los Estados Unidos mexicanos. Entonces tenemos una cultura de desafío. Somos gente que hace producir el desierto, que con poca agua produce vida, que convive con la nación más poderosa al norte y se hermana también con las naciones del sur. Que a donde quiera que mire hay una posibilidad extraordinaria entre los océanos y entre las naciones y territorios cercanos. Tenemos pues esa cultura de desafío, de luchar, de desarrollar, de aprender. Desde Mexicali en 1954 se elige a la primera diputada federal al Congreso de la Unión cuando era un espacio reservado solamente para hombres. La primera mujer que entró al Congreso fue de aquí, de Baja California. Esta diputada federal fungió desde aquí, desde Mexicali. También los ensenadenses tienen un punto a favor. En 1983 eligen un presidente municipal desde la oposición, a través de un partido de izquierda local. Y los ensenadenses se rebelaron al status quo, le dieron una sacudida al sistema. Sí se puede. En 1989 es en Baja California donde se gana la primer gobernatura de un partido opositor establecido. Eso sacude al sistema y desengrana ya un proceso de lucha más equilibrada para los balances de poder político en el país. Parte de aquí, de este estado. Entonces los bajacalifornianos nos distinguimos por nuestra visión no tradicional, que conserva valores, pero no es tan conservadora que no se atreva a dar un paso adelante. Por la cultura del esfuerzo, porque se llegó a una tierra que no estaba habitada y se le dio vida. Es uno de los espacios, junto con Baja California Sur, que se tuvo que poblar posteriormente. Es un estado inclusivo. No importa el color, la cultura, el credo. Es el norte, el noroeste de México, donde se fue más tolerante con el tema religioso, donde nos vemos como hermanos, aunque tengamos credos diferentes o no tengamos ninguno. Convivimos en armonía, religiosos y no religiosos, de cualquier credo o sin él. Nativos y avecindados, coexistimos y trabajamos diariamente por hacer de este espacio que a nosotros nos tocó, de este pedazo de tierra,
un mundo mejor para vivir. Tenemos la responsabilidad de tomarlo en la condición en que se nos entregue y en lugar de quejarnos, luchar por hacer un espacio mejor. Tenemos identidad social, claro que sí. Tenemos cultura y mucha. Y somos capaces de desarrollar política desde una forma seria, no solo de los gritos y de las quejas, sino también de tomar acciones y decisiones que puedan convertirse, transformarse en compromisos. Son tiempos difíciles los que a nosotros nos toca vivir, son tiempos complicados, son tiempos críticos, son tiempos violentos, son tiempos de corrupción. Si yo les pregunto a ustedes si la corrupción es normal en México, tal vez algunos me digan que sí, y se equivocarían, porque no es normal, es común. Es común, pero nunca será normal lo que no es correcto. Es anormal y debe de ser combatido en cualquier época y en cualquier tiempo. No podemos claudicar, sucumbir a lo que es común cuando sabemos perfectamente que no es normal. Tenemos el desafío de cambiar las cosas. Esto requiere un compromiso colectivo. Tal vez para esto me sirva una fábula, la de la gallina, el cerdito y la vaca, que habitaban una minúscula granja con dos ancianos. Sus hijos ya se habían ido y la anciana estaba enferma. El médico la estaba revisando y la gallina estaba parada en el marco de la ventana y escuchó todo lo que le decía el médico al anciano. Y le dijo al anciano: si mañana amanece muy débil, hágale un caldo de gallina. Entonces la gallina llega muy asustada con el cerdito y la vaca y le dice: ayúdenme, hagamos una estrategia, planeemos una huida, hagamos algo. Y le dice: ¿por qué? Porque si la patrona sigue enferma, mañana le van a hacer un caldo de gallina y yo soy la única gallina. Yo no me quiero morir. Y el cerdo contestó: bueno, es cierto, pero el caldo es de gallina y tú eres la única gallina, yo soy un cerdo y la otra es una vaca, así de que el problema es tuyo, no es mío. La gallina se fue muy triste porque sus palabras no encontraron ni siquiera un eco de consuelo, sino de un profundo egoísmo. Al siguiente día, efectivamente, la señora siguió enferma, la anciana, y a la gallina la convirtieron en un caldo de gallina. Desgraciadamente, la señora siguió muy enferma, regresó el médico y le dijo: esta persona está muy mal, si ustedes no traen a sus familiares para que la vean, probablemente no los alcancen a ver. Entonces vinieron muchos familiares, los hijos, las nueras, los nietos, los amigos. Eran tantos los que vinieron a ver a la anciana moribunda que para poder atenderlos tuvieron que matar al cerdito. Finalmente la señora se murió. Y cuando se murió, como era muy querida por toda la zona de la comarca, vino mucha gente al funeral, al velorio, y para darles de comer a todos, imagínense a quién mataron: a la vaca. Y no era problema de ellos. Hay ocasiones cuando nosotros estamos tan desconectados de nuestra identidad que cuando vemos un problema en una colonia, en otro estado, decimos: allá está la violencia, aquí estamos bien. Es en aquella colonia, no es con nosotros. Es en aquel estado, no es aquí. Sí, espérense. Recuerden que estamos en el mismo barco. Somos parte de una misma identidad, tenemos un mismo compromiso y tarde o temprano el incendio va a llegar también a nuestro campo. De ahí nuestra responsabilidad de reconocer que somos parte de la solución y sin darnos cuenta también podríamos ser parte del problema. Reconociendo nuestra identidad, también aceptaremos nuestro compromiso y estaremos dispuestos a hacer lo que en nuestro entorno es nuestra responsabilidad hacer. Identidad y cultura le dan sentido y propósito y compromiso a nuestra existencia. Valorémoslo, atesorémoslo y trabajemos para ser cada día mejores y más comprometidos con nuestro estado, con nuestra ciudad, con nuestra nación, con nuestro mundo.